Nuestro invitado de hoy es el doctor Christopher Sabatini. Él es el director de la revista America's Quarterly, que quizás es la revista más importante de las que se enfocan exclusivamente a entender qué sucede en América Latina y cuáles son las principales tendencias. Esta revista la editan conjuntamente la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. Bajo la dirección de Sabatini, el equipo de la revista, junto con otros científicos sociales, han construido un índice de inclusión social que toma información de todo el continente, de todos los países, y mide las variables que definen esto que llamamos exclusión o inclusión social. Habíamos siempre hablado de pobreza y sabíamos lo que era, hemos hablado mucho de desigualdad, en América Latina es muy importante y muy grave y sabemos lo que es, pero ahora cada vez más los presidentes, los líderes políticos, los líderes sociales hablan de inclusión social. Para entender mejor qué es la exclusión, conversamos con Chris Sabatini, profesor de la Universidad de Columbia, asesor del Banco Mundial y un muy reconocido analista de temas de América Latina. Sobre todo esto vamos a hablar con mi invitado de hoy, Christopher Sabatini. ¿Qué es inclusión social? Es una idea que trasciende la desigualdad económica para referirse a los derechos, el acceso a bienes públicos y privados como la educación, una vivienda digna, sanidad y también la responsabilidad del gobierno de proveerle todo eso a la gente. ¿Cómo es eso diferente de medir la pobreza, por ejemplo? Existen distintos derechos políticos que forman parte de un concepto más amplio de la ciudadanía y que van más allá del estatus económico y de las diferencias entre ricos y pobres. Es la responsabilidad política que el gobierno debe proveer, y también se trata del acceso a ello sin distinción de género o raza. Es un concepto mucho más amplio porque tiene que ver con la ciudadanía, la política, los derechos civiles y la ausencia de discriminación. Dame un ejemplo de gente excluida, de capas sociales excluidas. El ejemplo clásico sería el de muchos pueblos indígenas de América Latina. Lo hemos visto en los estudios que hemos realizado. Los niveles de pobreza y de falta de acceso a educación en las poblaciones indígenas es lamentable. En América Latina, los indígenas representan los más pobres y los excluidos. Su revista, America's Quarterly, creó este índice. ¿Cómo funciona? Explíquenos cómo se estructura este índice que usted inventó. El primer objetivo era intentar definir qué era la exclusión social. Es un término que ha empleado el presidente Obama. El presidente Humala de Perú basó su campaña en la exclusión social. Primero, requiere del crecimiento económico. Usted no puede redistribuir la riqueza si usted no crece. Segundo, la idea de gastar en programas sociales. Y de allí surge la idea de los derechos políticos y civiles y del acceso a los bienes privados. Entonces lo que hicimos fue desarrollar herramientas para medir cada uno de estos términos. Esto nos permitió analizar cada nación individualmente y compararlas con el resto de la región. ¿Cuál es el resultado de todo este análisis? ¿Cuáles son los países de América Latina que mejor salen calificados en el índice de inclusión social? Chile y Uruguay. En una escala de 0 a 100, Chile tuvo 71.9 puntos. Uruguay alcanzó 71.2. Mucho más abajo quedó Brasil con 50 en un distante tercer puesto. Entonces, Chile, Uruguay y Brasil son los mejores calificados en términos de inclusión social. Pero resulta que Chile y Brasil son los países más desiguales, tienen enorme desigualdad económica en América Latina. ¿Cómo puede ser que países con tanta desigualdad salgan también en el índice de inclusión social? Eso es lo que lo hace interesante. Teníamos 15 variables diferentes que incluían desde la política hasta la economía, pasando por el acceso a los bienes públicos. Mientras Chile es muy débil en algunas áreas, sobresale en otras. Las diferencias por raza, por ejemplo, son mucho menores en Chile que en Brasil, donde hay un 7% de diferencia en el acceso de las niñas a la educación secundaria, mientras que en Chile es casi igual. Y entonces, ¿cuáles son los peores países en este sentido? Nicaragua y Guatemala, por una variedad de razones. La primera, Guatemala y Nicaragua son países con uno de los menores porcentajes de gasto en programas sociales. Lo que quiere decir es que el gobierno no gasta suficiente en luchar contra la exclusión social. Exactamente.
Las medidas para crear inclusión social son débiles, pero si usted se fija en los resultados, en el acceso a la educación o en el porcentaje de quienes viven con más de $4 al día, un ejemplo clásico de quienes viven por encima de la pobreza, hay grandes diferencias cuando se miden por raza o género. Entonces, no son solo pobres, sino que el acceso a las oportunidades están determinados por quién eres y dónde vives. Esto en muchos aspectos es la definición de exclusión social. Uno de los resultados de su estudio es que los Estados Unidos gastan menos en promover la inclusión social que países como Uruguay o como Brasil. Sí, Estados Unidos tiene algunos resultados preocupantes. Brasil es uno de los líderes en términos de gasto en su población y se ve. Si usted mira el porcentaje de la población con acceso a vivienda y el porcentaje que vive con más de $4 al día, Brasil tiene una muy buena posición. A Estados Unidos le va muy bien en muchos aspectos, pero la participación política de los estadounidenses y la confianza en su gobierno es muy baja. Y se ve con el movimiento Occupy Wall Street y en la polarización del electorado del país. Entonces, teniendo en cuenta las crecientes desigualdades, Estados Unidos necesita decidir si quiere aumentar el gasto social para poder hacer frente a estas preocupaciones. Usted ha estudiado todos los países del hemisferio, excepto dos. ¿Cuáles son esos dos y por qué no están en su lista? Argentina y Venezuela. ¿Por qué? Porque no confiábamos en los datos. Muchas de las cifras que utilizamos estaban basadas en encuestas realizadas por los gobiernos y no confiábamos en las cifras que nos entregaron Argentina y Venezuela. Y esta es la ironía. El principal activo de estos dos gobiernos para mantener su popularidad es su trabajo por la inclusión social, y aún así no pueden entregar datos confiables para demostrar si lo hacen o no. ¿Cuál sería su consejo a un país que quiere luchar contra la exclusión social? Como usted dijo, el presidente Humala tiene como meta la lucha, la disminución de la exclusión social. ¿Qué le recomendaría usted al presidente Humala que hiciera para lograr ese objetivo? Perú es un buen caso. Perú ha sido líder en el hemisferio en términos de crecimiento económico durante los últimos 10 años, pero es el tercero que menos gasta en programas sociales. Entonces, lo primero que haría sería aumentar la inversión social. Lo segundo es garantizar un mejor acceso en función de raza y género. Si analiza variables como la educación y la inversión, así como el acceso a vivienda y salud, las diferencias por raza, es decir, entre indígenas y no indígenas, es enorme. Es una de las más grandes del hemisferio. Entonces tiene que haber más acceso para los indígenas a bienes y servicios públicos. Y una última pregunta, doctor Sabatini. Dentro de 10 años, si las tendencias que usted ha detectado siguen, ¿América Latina va a estar mejor o peor en términos de inclusión social? Creo que será más diversa. Si usted mira las cifras, algunos países tienen trayectorias diferentes. México lo está haciendo muy bien. Su economía se ha frenado principalmente por la crisis de 2008, pero le va muchísimo mejor en términos de acceso a la educación, reducción de la pobreza y acceso a vivienda. El único tema débil para México es el poco acceso a empleos formales, lo que no es una sorpresa. Brasil lo hace muy bien en muchas áreas. Chile tiene que mejorar en algunas, pero lo hace muy bien en otras. Y luego están casos como Ecuador, Guatemala y Nicaragua. Se ve una región muy divergente que tomará diferentes caminos. Estados Unidos forma parte de esto y tendremos que ver qué camino toma. Y eso me hace volver a su pregunta anterior. ¿Podrá Estados Unidos hacer frente a los niveles de insatisfacción y desigualdad a través de programas sociales? Veremos cómo acaba esto. Muchas gracias, doctor Sabatini. Gracias, Moisés. Si quiere ver más de esta entrevista o leer el índice de inclusión social, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com. Después de la pausa vamos a hablar de política y dinero. Mucho dinero. No se vayan.